Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero invitar a tu lectura general del día de hoy. También te quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Y gracias a ti por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Géminis. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen tus guías espirituales el día de hoy: ve más allá del drama, crea tu propio camino y hazle espacio a la buena vibra, a las buenas decisiones. En este momento es definitivo: todo aquello que tú pienses, todo aquello que tú vibres, eso es lo que vas a atraer. Mantente fuerte. Concéntrate en tu propósito y libera el miedo a decir la verdad. No tengas miedo a decir las verdades a otras personas y a ti mismo, con amor, con respeto y con muchísima sabiduría. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me valoro, yo tengo valor, yo avanzo y yo digo las verdades. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas: parejas, solteros y economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera lectura es para las parejas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué espera de ti tu persona especial y lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, tu persona especial está bastante triste, desengañado, desengañada de ti. Diría yo bastante desilusionado o desilusionada. Es una persona que ve que ustedes han tenido tantos problemas, tantas dificultades y dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre estoy viviendo lo mismo? ¿Por qué siempre me encuentro casi con el mismo tipo de personas? Bueno, la cuestión es que atraemos lo que vibramos y hay ciertas heridas de nuestro pasado, ya sea el pasado inmediato o el pasado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. También venimos nosotros con esas herencias, ya sean positivas o negativas, y afectan nuestras vidas en el presente. Es una persona que la verdad está bastante triste, es una persona que tiene el deseo de seguir adelante, de que las cosas fueran diferentes, pero está viendo que las cosas no resultan bien, también como siempre hubiera querido. Es una persona que espera que tú como que, ¿cómo te digo? A veces como que tú estás y no estás, como que son extremos: o eres demasiado o estás demasiado ahí y es el amor y toda la cuestión, o a veces ya te alejas, es como que si no existieras en la vida de esa persona, te vas definitivamente. Tu persona especial espera que ustedes triunfen, que ustedes logren salir adelante. Vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano a ustedes. Las cosas van a estar bastante confusas. Se van a cansar el uno y el otro de tanto problema, de tanta dificultad, y van a tomar definitivamente una decisión firme, una decisión. Van a hablar, decir: bueno, o seguimos o arreglamos esto o terminamos. Eso es lo que ustedes van a hacer en un futuro más bien cercano, y yo creo que es lo más maduro que ustedes pueden hacer, es lo más justo con los dos. Porque si hay alguien enamorado y la otra persona no, entonces como que no es justo con la persona que está tan enamorado y tampoco con la otra persona, ¿no? Nadie tiene que ser obligado a nada y nadie puede obligar a nadie a estar si es que no quiere definitivamente esa persona. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, la cuestión es que lo que a ustedes les ha fallado es como la constancia, el estar ahí más tiempo, el dedicarse. Mira, una relación es como un árbol, es como una planta, o es como un animalito. Hay que dedicarles tiempo, hay que invertirles recursos,
¿ya? No solamente emocionales y de energía, ¿no? También hay que meterle de todo. Bueno, hay que a veces sacrificar un poco para poderle dar un detalle a la persona o para poderse dar una escapadita, de pronto ahorrar entre los dos y poderse pagar sus cosas. Hay que esforzarse por una relación y al parecer ustedes no lo están haciendo definitivamente. Mira, si ustedes no lo están planeando, cuídense de embarazos no deseados, ¿ya? Porque podría estarse dando en esta relación. Cuídense mucho si es lo que no están planeando ustedes. Mira, la situación de ustedes en este momento es bastante complicada y yo creo que no sería justo traer un hijo o un bebé a este mundo en medio de una pareja que está en esta crisis, en estos problemas. No es justo ni contigo, ni con el bebé, ni con tu pareja. No es justo absolutamente para nadie. Este es el momento de actuar, ya, o sea, ya dejar ya tanto de pensar, de mirar como que desde un ladito qué es lo que está pasando, como que no tiene que ver contigo, sí, tiene que ver con los dos, la relación, lo que está sucediendo ahora es una cuestión que los dos deben solucionar, no solamente uno de ustedes. Dense cuenta que si ustedes se mantienen enfocados en la relación, el uno y en el otro, en el uno en el otro, en lo que tienen ustedes como sueños, como proyectos, lo pueden lograr, ¿ya? Pueden avanzar. Pero si no, no. O sea, esto no, esto es como una falta como de interés, es como que hay una parte o las dos partes como que no quieren, como que, bueno, o sea, fíjense bien qué es lo que están haciendo. Una relación es para crecer, es para bonito. No te digo que el 100% del tiempo van a estar así como Disney, pues. No, o sea, sí hay problemas y dificultades en todas las relaciones, pero que no se convierta en una constante, ¿no? Tampoco es una constante los problemas y tampoco es una constante la felicidad. Esa es la vida, sube y abajo, pero entonces aprender a enfrentar eso de la mejor manera y poder avanzar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, escribe: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación, decidimos, avanzamos y crecemos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para los solteros, perdón. Bueno, vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Mira, tal vez estás muy angustiado, muy desesperado por ciertas situaciones que se te están presentando en el momento. Yo te digo que es momento que debes como buscar otras opciones. No todo tiene que ser blanco o negro, también existe toda una gama de soluciones, de colores en la vida. Ya, si algo no funcionó, busca por otro lado. Hay solución para absolutamente todo en este planeta. No te quedes ahí esperando a que las cosas se solucionen solas. Sal adelante. Yo sé que puedes estar muy angustiado, desesperado, muy ansioso, bueno, pensando en muchas cosas, pero yo te digo que todo tiene una solución, todo tiene un arreglo si tú aclaras un poco más tu mente, como que no dudas tanto acerca de la situación. También hay personas en tu entorno que no te aconsejan nada bien, que te dicen cosas que te confunden. Bueno, si es tanto así, busca una opinión de alguien que no esté involucrado, alguien que no esté en tu entorno, una opinión objetiva, ya que no tenga vínculos emocionales contigo o de trabajo, de estudio, para que tú tengas una mejor perspectiva y puedas tomar mejores decisiones. No escuches ya esas voces que la verdad son bastante disonantes para ti. Tal vez la situación no se ve tan bien, te sientas muy frustrado, muy frustrado, muy frustrada. Todo esto te genere mucha depresión. Sí, pero mira, si te dejas tú sumir en la depresión, va a ser peor. Ya, si ves que la tristeza dura más de 4 semanas, por favor busca ayuda profesional, comienza a hacer ejercicio, duerme bien, come bien, ve donde tus seres queridos y busca ayuda profesional, por favor. Porque más encima, si tienes problemas, dificultades y más encima te deprimes, la verdad es que va a ser la situación peor. Te vas a tener que poner firme, ya, contigo. Te vas a tener que poner, o sea, obligarte a ti mismo a decirte no. O sea, uno es el que manda.
No es ni la mente ni el cuerpo, no, el que manda es uno. Ya, el que decide es uno. Si quiere estar bien, si quiere estar mal, es producto de tus propias decisiones, ¿ya? Entonces, sé más firme contigo, oblígate a salir adelante, oblígate a levantarte de esa cama, a hacer ejercicio, a estudiar, a ir donde el médico, a buscar ayuda en Google, en YouTube, en lo que sea, pero busca ayuda definitivamente. Bueno, mira, encuentros pasionales, sexuales se te acercan a ti también. Cuídate de embarazos no deseados, de enfermedades, pero también puedes disfrutar tu momento. También puede ser una buena manera de no sé, de liberarte de muchas cosas, pero no te involucres emocionalmente con esta persona con la cual vas a tener estos encuentros. Tú sabes la realidad de muchas cosas y no la estás queriendo aceptar. Eso es lo que sucede. Por eso estás tomando malas decisiones. Date cuenta de que tú sabes, tú presientes, tú escuchas, tú ves cosas que las demás personas no ven. Utiliza esos dones que tú tienes para poder avanzar. Recuerda que el amor es tuyo, ¿ya? Reconoce tu valor divino, que tú eres una parte de la fuente, que tú eres una llamita de ese fuego eterno que hay, y cree más en ti, cree más en la divinidad. Ten mucho cuidado con personas dobles, con personas hipócritas que te pueden estar queriendo dar una puñalada por la espalda. La verdad es que podrían hacer que tú tomes una decisión bastante desafortunada y cometer un desliz que te puede estar costando lágrimas, mi querido amigo y amiga. Entonces, muy aguzado, muy aguzada para no dejarte influenciar. Bueno, entonces ponerte pilas contigo, porque la verdad es que, mira, la situación es que estás pasando todo esto porque viene algo maravilloso para ti, porque viene algo mucho mejor para ti. Pero si tú te vas a quedar ahí revolcándote en el fango, en tus lágrimas, y no buscar soluciones, ahí te vas a quedar el tiempo que tú lo decidas. Cuando tú decidas, levanta la cabeza, mira hacia arriba y sigue adelante. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe yo me libero, yo sano y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver qué te dice con relación a la economía, mi querido y mi querida Géminis. Tal vez las cosas no se ven claras en este momento, pero tienes que prestarle mayor atención, no delegar tanto, encargarte tú de tus cosas, de tus situaciones, ya sea trabajo, estudio o de inversiones de negocios. Encárgate tú mismo, tú misma. Tal vez te has rodeado de personas demasiado egoístas y superficiales. Crea tu propio camino y date cuenta de que la verdad es que detrás de todo el problema, detrás de todo el drama que tú estás viviendo en este momento, no solamente con relación en tu economía, sino en tu vida en general, está la solución. Tal vez estás muy nublado, muy nublada para no encontrarla, pero si tú vuelves a tu propio ser, a tu propia esencia, ahí vas a encontrar lo que es para ti, lo que es realmente para ti. De esa manera tú vas a salir como de esa oscuridad de lo que te encuentras en este momento. Hay una idea que te va a venir o que ya te vino, una idea de negocio, de estudio o de trabajo. Ahí está tu fortuna, ahí está tu ganancia, definitivamente. Mira, hay personas que hablan a tus espaldas y que dicen cosas malas acerca de ti. Si es necesario, confronta a estos personajes, pero no permitas que te sigan haciendo daño. Bueno, no permitas que acaben con tu reputación. Con mucha calma, mucho respeto, mucha sabiduría, hazles decir y pon tu posición con respecto a esto. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo digo mi verdad, yo digo la verdad y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.